del Festival del Guaso de Olmué, y Nicole es la artista que cierra la jornada. 4 días, 15, 16, 17 y 18 de enero, Nicole, pero también Jepe, Entre Mares, Miriam Hernández dentro de los artistas nacionales. Lucra, mi favorito, para bailar, bailotear, aunque sea en la casa, porque si uno no va al Patagual, también se puede ver desde TV. Claro, se va a transmitir por TVN desde las 21:30 horas, conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes. Esta intro de guitarra de noche, que suena muy bonito y es muy fácil de ejecutar para los que estamos aprendiendo guitarra. Cuando yo empecé a aprender guitarra... No me la enseñó mi profe de guitarra. Era facilita, entonces yo dije, y me luzco, porque pareciera que fuera muy difícil de ejecutar, no es tan difícil. Así pero que, Nicole se luce además en el escenario. Cada vez que ella canta y además toca guitarra, las hace todas nuestra maravillosa artista Nicole. Tremenda figura de la música chilena, a propósito de que hablábamos de las figuras fundamentales con esto de Alberto Plaza y de Gloria Benavides. Bueno, verdad. En un futuro probablemente Nicole va a estar dentro de esa galería de las figuras fundamentales por una carrera exitosísima, muy sólida, muy convincente, además. Desde su adolescencia, que la conocemos en los escenarios y en las pantallas. Vamos a tener comedia también en este Festival del Guaso del Olmué. Hoy está Paul Vázquez, mañana Erwin Padilla, León Murillo y cierra Felipe Parra, el imitador que la rompe en redes sociales. Jefecito. Sí, ahí. Estaba fallando el micrófono. ¿Viste? Con la imitación de Julio César. ¿Te gusta o no la imitación al jefe? Es que es buena, sí. A él le gusta, dice. Sí, es buena. Bien, Nicole entonces parte hoy de la inauguración de este ya tradicional festival, ¿no? El Festival del Guaso del Olmué. Cuando hace falta contexto, llamamos a los que saben. Un especialista nos ayuda a entender la noticia del día. Esto es El Experto Clave. Sí, yo iba a decir el que más sabe. El que sí que sabe. Ese es un nombre que ya tiene un experto futbolero en otra radio. Él sabe muchísimo de todo lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. Nosotros lo tuvimos antes que todos los canales, cuando pasó todo esto de Maduro, Donald Trump, y era la única conversación que teníamos en todos los medios. Bueno, Álvaro Iriarte fue llamado, lo prestamos un ratito para los otros medios, no somos celosos, pero aquí es parte de la casa. Director de contenidos del Instituto República, Álvaro Iriarte, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Muy buen día, Fran y Carlos, feliz de estar. Y efectivamente uno tiene su casa y uno trata de portarse bien, así que vuelvo a reiterar que la semana pasada tuve un pequeño percance, me traspapelé, pero logramos hacerlo funcionar. Así se te perdona todo, Álvaro. Está bien, pero esto en especial lo digo para nuestros auditores acá de la radio La Clave. ¿Qué hacemos con Estados Unidos? ¿Qué hacemos con lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Se les perdona todo o no? Hay muchas cosas que están ocurriendo. Carlos también está a cargo de ello y más. Claro, porque a ver, partamos desde del conflicto madre de esta semana, que es lo que pasa en Irán. El interés que hay en Estados Unidos de resolver esto, las palabras que ha usado Donald Trump también, evaluando incluso una acción militar. Anoche todo el mundo empezó en Flight Radar a ver los avioncitos que iban 6, 7, todos en misma dirección, espacio aéreo cerrado en Irán, y uno empezaba a decir esto. Bueno, de hecho anoche Trump mencionó, al hablar de Irán, dijo Venezuela en algún momento, y uno empezó a decir, bien, venimos por lo mismo ahora, y esa es la gran pregunta, después de una semana de Irán de desconexión de internet absoluta. Están incomunicados los iraníes prácticamente, y con más de 3.000 muertos. A ver, la situación en Irán es efectivamente, probablemente desde una perspectiva de manifestación y de la situación interna del país, es la más severa, el más severo desafío que ha visto el régimen de los ayatolás desde probablemente 1989, finales de la Guerra Fría casi, en otro contexto. Alcanzamos a ver ciertas imágenes de las protestas, mucha gente joven, muchas mujeres, un tema muy interesante lo que está sucediendo ahí, pero también es importante tener perspectiva que una decisión de intervención eventualmente en Irán por parte de Estados Unidos tiene implicancias de mucho mayor alcance que las que tiene una intervención como la que hizo en Venezuela. Y eso no se trata de menospreciar a América Latina ni de que sea una contradicción de que Estados Unidos diga quiero ser el que la manda en el hemisferio, por decirlo de alguna manera, y poner que es más como importante o más delicado Irán. Entonces, que Irán es distinto, está en una zona de alta conflictividad, es una zona donde Estados Unidos cuenta con algunos nuevos aliados estratégicos, Qatar, Emiratos Árabes y uno antiguo que es Israel, pero es una zona inestable, y además hay otro tema que hay que considerar, está mucho más cerca
tanto de China como de Rusia. Y eso es una diferencia importante en perspectiva con Venezuela. Álvaro, viene Clave Morse en breve, nuestro programa de economía, y me imagino que también están interiorizados en todo lo que está ocurriendo en el mundo sobre la economía. ¿Qué factor ocupa este tema económico para Irán y cómo ha sido relevante en los últimos días dentro de la conversación? Bueno, a ver, dos aristas. Uno, Estados Unidos, fíjense que impuso unas nuevas tarifas, son sanciones, pero en la forma de aranceles y tarifas, 25% para quienes comercian con Irán, y tuviste que efectivamente Emiratos Árabes salió a decir, o Qatar, ya me pierdo yo, pero uno de los dos gobiernos salió a señalar que efectivamente cuando entren en vigor estas tarifas, sin lugar a dudas va a generar un efecto dentro de Irán. Y eso te da a entender que efectivamente hay una situación en esa perspectiva. De otro lado, las preocupaciones siempre en el Medio Oriente, cuando hay un conflicto en el Medio Oriente, suele existir en los mercados una inclinación a pensar que va a ser necesario aprovisionar stock de petróleo, dado que parte importante del crudo proviene de algunos de los países del área, o siempre está en la cabeza la situación de la crisis del petróleo de la OPEP en 1979, ¿no? Que en el fondo, por el conflicto entre un país árabe, miembro de la OPEP, y otros, en el fondo, otros países dejaron de producir o también ayudan en esta medida presión. No hemos visto ni lo uno ni lo otro todavía, pero efectivamente podría haber ahí un tema que puede impactar en los precios de los combustibles y de otros bienes y servicios en las economías globales. En momentos, ahí también hay que tener mucho cuidado, que en Estados Unidos, después de varios años, está bajo los $3 el galón, que son como 3,8 litros, en todos los estados, y es un año electoral. Entonces, cuidado también ahí, porque no sé si sea valioso que suba el precio de aquí a noviembre. No, claro. Estamos con Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República, como siempre acá en Hora Clave. Ahora, mirando un poco hacia futuro, claro, lo que pasó con Venezuela es que cuando Estados Unidos ya se involucra de la manera en la que lo hizo, resultaba impensado que todo terminara igual en Venezuela, ¿no? Con Nicolás Maduro en el poder, y que finalmente Estados Unidos solo levantara algunas sanciones, qué sé yo. Había que generar alguna situación ahí, era lo esperado, y finalmente lo que ocurre es que detienen a Nicolás Maduro. En el caso de Irán, también resulta bastante poco plausible que Estados Unidos ya se involucre en esto, con la forma en la que lo dice Donald Trump, que ya hay algunos movimientos militares alrededor, bueno, siempre los hay alrededor de Medio Oriente por parte de bases estadounidenses, pero aún así tampoco se sabe si es que efectivamente va a haber o no una acción tal que determine, por ejemplo, la caída del régimen, claro, de la Ayatollah. ¿Cómo se puede vislumbrar eso con relación a lo que ha ocurrido con otras intervenciones de Estados Unidos en el último tiempo? Claro, lo que ocurre es que si nos guiamos por la intervención de la operación Martillo de Medianoche en Irán el 2025, y si nos guiamos también por lo que han sido estos ataques en Nigeria y sí, ahora lo que fue en Venezuela, Carlos, nos da la impresión que la nueva forma de hacer estas intervenciones de Estados Unidos son objetivos estratégicos determinados que no impliquen tres cosas a lo menos. Primero, un acuerdo del Congreso que implique una autorización de guerra, sea formal, declaramos la guerra como 1941, Segunda Guerra Mundial, o una indicación que se puede hacer a través de una resolución donde se dice, oiga, estamos en guerra, hay que hacer esto, que es lo que pasó en Irak, en Afganistán, claro, que no hubo una declaración formal de guerra. Eso parece que está descartado. Lo segundo que está descartado también es algo que era parte del ideario colectivo, en particular en nuestro hemisferio, que es que Estados Unidos interviene, depone un gobierno e instala otro. Lo que vimos en Venezuela es algo fuera de los libros. Depusiste solo a la cabeza del régimen, no depusiste al régimen y no instalaste un nuevo gobierno. No te hiciste cargo, más allá de que Donald Trump publica de que ahora es el presidente de Venezuela. Pero no te hiciste cargo, o por lo menos no te hiciste cargo como estábamos acostumbrados. Claro. Y el tercer elemento es que pareciera ser que la intervención de Estados Unidos requiere, en lo que hemos visto en este año del presidente Trump y estas últimas intervenciones que señalábamos, Carlos, requiere a lo menos contar con la inteligencia suficiente para asegurar
el éxito de la misión. O sea, y eso es un criterio muy interesante. Varios me van a decir, oye, pero obvio que siempre necesitáis contar con el éxito de la misión. Sí, pero Estados Unidos tiene misiones que no han sido exitosas. O sea, hay películas al respecto. Quizás probablemente la más valiosa de estudio es la operación de Bahía Cochinos en Cuba. Pero hoy día aquí las 3 operaciones que hemos descrito bajo la administración Trump han sido, desde la perspectiva del Pentágono, éxito rotundo. ¿Y de qué se requiere también esa prosperidad en la inteligencia? ¿Qué necesitamos hoy en día para ver eso o no? Bueno, sí. ¿Qué necesita Estados Unidos? ¿Qué necesita Estados Unidos? Probablemente Estados Unidos necesita saber si su red de inteligencia en los respectivos países está funcionando a primer nivel, y lo segundo, ir haciendo toda una comprobación de la calidad de la información que se te entrega. En el caso de Nicolás Maduro es evidente, cuando hemos conocido que se construyó una réplica de la residencia de Nicolás Maduro para entrenar a los Delta Force, es evidente que el nivel de información que logró obtener Estados Unidos fue de primer nivel, de primera fuente. Y de recursos en todo ámbito. Pero por otro lado también Estados Unidos no está solo. O sea, cuando uno piensa en inteligencia, a ver, las películas de Hollywood en algo nos ayudan, pero Estados Unidos no está solo. O sea, China y Rusia siguen con sus dispositivos de inteligencia y también están realizando sus propias tareas. Entonces, aquí hay una cosa bien de trasfondo, Frank, que ha ido complejizando, porque además hoy día tienes las redes sociales, tienes el internet, pero además sigues teniendo elementos propios de los de agentes desplegados, colaboradores y un sinnúmero de otras instancias. Sí, nos quedan unos minutos, nada más un par de minutos, Álvaro Iriarte, pero yo no quiero terminar esta conversación sin hablar de Groenlandia, porque resulta que además Donald Trump tiene sus ojos puestos en esta isla gigantesca de hielo, donde viven unos pocos miles de habitantes, pero dice, bueno, están los rusos y los chinos tratando de quedarse con Groenlandia, y yo no voy a permitir eso. No puedo permitir que Rusia esté tan cerca de nosotros. Y a mí me parece que ellos ya tienen a Rusia al otro lado del mundo, en Alaska, al lado, y nunca dijo nada, digamos, de Vladivostok y toda esa zona de Rusia. Claro. Y ahora resulta que está interesado en Groenlandia. ¿Qué ahora? Y los daneses saltaron, ya enviaron tropas, los franceses también. O sea, Groenlandia, que casi ni sabemos nada de ellos. Es protagonista esta semana. Son protagonistas. Sí, bueno, la relación de Estados Unidos con Groenlandia no es nueva. De hecho, la primera vez que se da la discusión en los Estados Unidos respecto de adquirir el territorio de Groenlandia es precisamente en 1866, que es el mismo momento en que comienza el tema con Alaska, que termina siendo comprada a Rusia en 1867. Esa es la primera vez que existe en el debate una preocupación por Groenlandia. ¿Por qué? Porque Groenlandia está más cerca del continente americano que del continente europeo y es una posición estratégica dentro del Océano Atlántico Norte. Lo segundo es que en el año 1946 el presidente Harry Truman ofrece comprar Groenlandia a los daneses y los daneses lo rechazan, pero producto de estas conversaciones se firma el tratado de 1951 que permite la instalación de bases militares con ciertas características de los Estados Unidos en Groenlandia. Y esa base, la base que está más al norte de la isla, sigue funcionando hasta el día de hoy y tiene 2 roles. Tiene un rol de base aeroespacial hoy día, pero también tiene un rol de monitoreo y defensa de misiles balísticos intercontinentales. Segundo, durante un tiempo se ha rumoreado que existen instalaciones nucleares construidas durante la Guerra Fría por Estados Unidos, amparado por el Tratado del 51, en Groenlandia, y que la preocupación hoy día de Estados Unidos es que con el derretimiento del hielo esto salga a la luz. Y el tercer elemento, perdón, y con esto termino porque este es un tema muy apasionante. Sí, y que tiene mucha arista. El tercer elemento es la ruta de la seda polar o ruta de la seda ártica, que esto tiene su antecedente. Donald Trump resucita su interés el 2019 en su primer mandato. Pero el 2019, pero mira esta fecha. El 2018 sale el white paper, que se conoce el papel, el documento blanco de China que fija sus líneas de estrategia geopolítica. Y si bien es cierto, China no es un país que se defina como ártico, creó una idea de decir que es un país preártico. Claro. Y por lo tanto tiene un foco. Y ahí está la ruta de la seda polar, que es aprovechar este derretimiento de los polos para generar unas rutas marítimas que atraviesan precisamente el continente americano en el norte, donde Estados Unidos no tiene control, salvo, como bien decía Carlos, la zona de Alaska. Entonces, todos estos elementos están dando vuelta. Y lo de Francia, Carlos, perdón que me hable, pero lo de Francia yo creo que es muy, muy explicativo de la fase en la que está Francia, porque no olvidemos que Xi Jinping acaba de estar con Emmanuel Macron, han firmado un sinnúmero de acuerdos que, a la luz de muchos especialistas, son bastante poco beneficiosos
para China en una perspectiva tradicional, pero bueno, quizás aquí tú puedes tener que todo lo que se dio China en materia de convenios bilaterales con Francia tiene, que además hubo un punto de prensa, paga, ¿no? Tiene un correlato que es desafía derechamente o rompe en este sentido la línea de Estados Unidos. Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Un agrado, como siempre. Gracias a ustedes por Siempre la invitación. invitado, todo el Tan 2026. buena la explicación de todo lo que está ocurriendo. Nos tenemos que ir porque ya nos está esperando Daniel Fajardo para seguir Sí. con el tren programático de la 92.9. Y con los temas de economía, de negocios, viene Clave Morse y nosotros nos encontramos mañana de 8 a 9, como siempre, en esta hora clave. ¿Es viernes mañana? Es viernes. Y tu cuerpo lo sabe. Sí. Dicen, si quieres cambiarlo, bueno. No, pero no, por favor. Yo me quedo con eso, es viernes. Larga la semana, larga el mes, los acompañamos y solidarizamos con todos Sí, ustedes. solidarizamos, que estén bien, chao, chao. Chao.